El último tren había rugido hacia su cochera, dejando un silencio pesado y antinatural en su estela. Mateo estaba de pie en el andén desierto de la estación Baquedano, sintiendo el eco de la máquina desaparecer en los túneles como el último latido de un mundo que se apagaba. Las luces fluorescentes sobre su cabeza zumbaban con una frecuencia molesta, parpadeando intermitentemente y proyectando sombras danzantes sobre los azulejos blancos que, de repente, parecían losas de una tumba. El aire olía a ozono, polvo y una humedad fría que se colaba hasta los huesos. Ajustó la mochila en su hombro, el contenido, linternas de alta potencia, baterías de repuesto, un rollo de cuerda, una cámara, golpeándole la espalda con un peso que ahora sentía proféticamente pesado. Miró a sus dos compañeros. Dani tenía esa sonrisa torcida, la de quien siempre busca el siguiente subidón de adrenalina, cuya valentía a menudo rayaba en la temeridad. Su mirada brillaba con emoción peligrosa. Junto a ella, Leo, el más pragmático, revisaba por tercera vez el mapa arrugado que un ex trabajador del metro les había vendido por un precio ridículo. Su ceño estaba fruncido, pero asintió. «Es aquí», dijo Leo, su voz un eco apagado en la bóveda vacía. Justo al final del andén sur. Una puerta de mantenimiento. La cerradura debería estar oxidada. Debería, murmuró Mateo, y su propia voz le sonó pequeña, devorada por la inmensidad subterránea de la estación. Caminaron los tres, sus pasos resonando con una claridad obscena. Cada crujido de la suela contra el suelo, cada roce de la mochila, sonaba como una traición al silencio absoluto que los rodeaba. Pasaron el último banco público, el último cartel luminoso, y se adentraron en la zona de sombras donde la luz de los andenes no llegaba por completo. El aire se enfrió varios grados de golpe. Ahí estaba. Una puerta metálica de un gris sucio, casi del color de la pared, semioculta detrás de un contenedor de basura que desprendía un olor agrio y dulzón. Dani se agachó primero, sacando una barra de palanca de su mochila. El chirrido del metal al ceder fue un grito desgarrador en el silencio. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad tan absoluta, tan densa, que parecía un muro físico. Un hedor a óxido, tierra húmeda de siglos y algo más, algo rancio y orgánico, los golpeó en la cara, haciendo que retrocedieran un paso. «Joder», susurró Leo, llevándose una mano a la nariz. «¿Vamos?», preguntó Dani, y su sonrisa era ahora una mueca tensa en la penumbra. Encendieron las linternas frontales. 3 haces de luz blanca cortaron la negrura, revelando una escalera de metal industrial, oxidada y cubierta de una capa pegajosa de humedad. Los peldaños crujieron bajo su peso, cada sonido amplificado por un eco que se perdía en las profundidades que se abrían bajo sus pies. Bajaron. 1, 2, 3. Los sonidos de la estación, el zumbido de las luces, el leve rumor de la ventilación, se apagaron de golpe, como si una esclusa se hubiera cerrado detrás de ellos. Eran los únicos seres vivos en un mundo de cemento y sombras. Al pie de la escalera, el espacio se abrió. No era un túnel de servicio moderno, de hormigón liso y cables ordenados. Eso era otra cosa. Era un pasadizo angosto, quizás de la época de la construcción original de la línea, hecho de ladrillos viejos, negros de humedad y hollín. El techo era tan bajo que tenían que caminar agachados, y el aire era espeso, difícil de respirar, cargado con el polvo de décadas. Sus linternas no lograban iluminar el final, el haz de luz simplemente se debilitaba hasta ser engullido por la oscuridad que se extendía ante ellos, recta e implacable. «Esto no está en el plano», dijo Leo, su voz cargada de una tensión nueva. Su dedo recorrió el mapa. «Los túneles de servicio son de concreto, más anchos. Esto parece más viejo». «Mejor», respondió Dani, pero su tono había perdido parte de su bravuconería. Su linterna barrió las paredes, revelando grietas profundas y marcas de pala en la piedra. Empezaron a caminar.
El tiempo se distorsionó de inmediato. Sin puntos de referencia, sin cambio en el paisaje claustrofóbico, los minutos se estiraron como chicle. El único sonido era el goteo constante e hipnótico de agua filtrándose desde algún lugar abajo, el crujido de sus pasos sobre escombros indeterminados y el sonido de su propia respiración, que empezaba a sonar cada vez más fuerte, más ansiosa. La oscuridad los envolvió, empujando contra el pequeño círculo de luz que sus frontales creaban, como un animal vivo al acecho. Mateo fue el primero en oírlo. Se detuvo en seco, conteniendo la respiración. ¿Escucharon eso? ¿El qué?, preguntó Dani, impaciente. Un susurro. Quedaron en silencio absoluto. Solo el goteo. Plink. 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 Entonces, un crujido lejano. Leo se encogió de hombros. El edificio se está asentando. Oh ratas. Vamos. Avanzaron otros 10 metros. Y entonces lo oyeron todos. No era un susurro claro. Era un susurro ronco, áspero, como si muchas voces intentaran hablar a la vez a través de un vaso. No provenía de una dirección concreta. Brotaba de las propias paredes, del techo, del suelo bajo sus pies. No se distinguían palabras, pero la sensación que transmitía era inequívoca, una angustia profunda, un miedo visceral y antiguo. Un sudor frío le recorrió la nuca a Mateo. Leo se detuvo esta vez. Se había puesto pálido, su frente brillaba bajo la luz de la linterna. Alguien, tragó saliva. Alguien susurró mi nombre. Dani lo miró con escepticismo, pero su propia expresión estaba tensa. Fue el viento. Aquí no hay viento, Dani. Su voz fue un chillido estrangulado que el túnel absorbió con avidez. Los susurros regresaron, más fuertes ahora. Ya no eran uno. Eran muchos. Un coro de voces bajas y superpuestas que los envolvían. Todavía no eran inteligibles, pero su intención era clara, estaban hablando de ellos. Los estaban juzgando. El túnel, que había sido perfectamente recto, comenzó a curvarse suavemente hacia la izquierda. La pendiente, casi imperceptible al principio, se hizo más marcada. Estaban descendiendo. Y las paredes, habían cambiado. El ladrillo daba paso a una amalgama grotesca de tierra compactada, raíces negras y retorcidas que se entremezclaban con trozos de cemento viejo y lo que parecían, restos de cosas. Trozos de tela descolorida, un zapato viejo, alambre oxidado. Y en esta mezcla, la tierra y las raíces habían formado patrones. Patrones que se asemejaban horriblemente a rostros. Bocas abiertas en un grito mudo, cuencas oculares vacías que los seguían mientras pasaban. De esas bocas de tierra brotaban los susurros. Ahora sí oían palabras. Fragmentos. No con sus oídos, sino directamente en sus mentes, como un pensamiento intrusivo y venenoso. Nunca fuiste lo suficientemente bueno. Ella siempre supo que eras un cobarde. Te vas a pudrir aquí como te mereces. Era la voz de su padre. Era la de su ex. Era la suya propia en sus momentos de mayor odio hacia sí mismos. Les susurraban sus fracasos más íntimos, las humillaciones que creyeron olvidadas, los secretos que jamás contarían. Una oleada de calor le recorrió la cara a Mateo, seguida de un escalofrío glacial. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. Cállense. Gritó Leo de repente, tapándose los oídos con las manos, sus dedos presionando con fuerza contra el cráneo. Su linterna bailó de forma errática por las paredes. Cállense, maldita sea. Pero era inútil. Las voces se intensificaron, riéndose de su desesperación. La de Leo se convirtió en un llanto ahogado, un sonido desgarrador que se mezclaba con el coro de susurros. Dani lo agarró del brazo. Leo, tranquilo. Es nuestra mente, nos está jugando una mala pasada por el encierro.
No es mi mente. Chilló él, sacudiéndose. Está aquí. Está en las paredes. Su mirada fue de Dani a Mateo, llena de un pánico absoluto, y entonces se fijó en algo detrás de ellos. Su rostro se descompuso por completo. Corran. No lo pensaron. El instinto de manada los impulsó. Echaron a correr. Corrieron agachados, con la espalda rozando el techo bajo, tropezando con escombros invisibles. Las luces frontales saltaron salvajemente, iluminando flashes de pesadilla, las caras en las paredes parecían moverse, sus bocas mudas se abrían y se cerraban, los susurros se convertían en un zumbido agudo y penetrante que les taladraba los oídos. El túnel ya no se curvaba suavemente, se enroscaba sobre sí mismo en una espiral cada vez más cerrada, los estaba arrastrando hacia abajo, hacia el centro de algo. El aire se volvió irrespirable, espeso con el olor a tierra mojada y a algo metálico, como la sangre vieja. Ya no goteaba agua. Goteaba una sustancia oscura y pegajosa que manchaba sus chaquetas. De pronto, el túnel terminó. Se detuvieron en seco, jadeando, el aliento formando nubes de vapor en el aire helado. No había una pared que lo bloqueara. El pasadizo simplemente se abría a una vasta caverna natural cuya extensión sus linternas no podían abarcar. El techo estaba perdido en una oscuridad más alta de lo que debería ser posible bajo la ciudad. El suelo bajo sus pies ya no era de tierra compactada, sino de una roca negra y lisa como la obsidiana. Y el silencio. Los susurros se habían detenido. El silencio era ahora más aterrador que el ruido. Era pesado, expectante, como la calma que precede a un golpe. ¿Dónde estamos?, preguntó Dani, jadeando. Su voz no produjo eco. El sonido murió a medio metro de su boca, absorbido por la oscuridad. Leo se había derrumbado en el suelo, sollozando en silencio, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Mateo apuntó su linterna hacia el centro de la caverna. Allí no había nada. Solo una mancha de oscuridad aún más profunda, un vacío que parecía desafiar la propia luz. Y entonces, de esa nada, surgió la voz. No era un susurro. Era clara, nítida y terrible en su intimidad. Hablaba directamente en la cabeza de Mateo, usando el tono exacto de su abuela, la que lo cuidaba cuando era niño. Y le dijo el secreto. El que le juró que nunca le contaría a nadie. El que lo había atormentado cada noche desde que ella murió. Lo describió con un detalle que solo él y ella conocían. Un grito se ahogó en su garganta. Se tambaleó, las piernas incapaces de sostenerlo. Miró a Dani. Su rostro era una máscara de horror absoluto. Estaba mirando fijamente la nada, murmurando, no, 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 una y otra vez. A Leo la voz le debió haber dicho algo peor, porque había dejado de llorar. Simplemente se quedó sentado, con la mirada vacía, perdida en la distancia, un hilo de baba colgando de su labio. La voz cayó. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado con el peso de sus almas rotas. Mateo se giró, buscando desesperadamente la salida, la rendija de luz, cualquier cosa. Pero el túnel por el que habían entrado había desaparecido. Donde antes había un arco de ladrillo y tierra, ahora había una pared lisa y negra de la misma roca que formaba la caverna. La golpeó con los puños, una y otra vez, hasta que los nudillos sangraron. La roca no emitió ningún sonido. Absorbió los golpes, absorbió su desesperación. No. Gritó Dani de repente, corriendo hacia otra sección de la pared. Estaba aquí. Pero no había nada. Solo la roca interminable, fría al tacto. Eran prisioneros. Las luces de sus frontales empezaron a parpadear. No era el parpadeo de unas baterías gastadas. Era un parpadeo lento, agonizante, como si la propia oscuridad estuviera drenando su energía, su voluntad de luchar. Con cada parpadeo, la oscuridad duraba un microsegundo más, se sentía un poco más sólida,
más pesada. Y entonces, los susurros regresaron. Pero ya no eran muchos. Ahora era una sola voz, un coro unificado de toda la angustia que esa cámara había absorbido. Era el susurro de la ciudad misma. De cada corazón roto, cada crimen no resuelto, cada sueño destrozado que había ocurrido sobre sus cabezas. El sonido era ensordecedor en su suavidad, un zumbido de pura desesperación que vibraba en sus dientes, en sus huesos. En el parpadeo cada vez más lento de su luz, Mateo vio cómo las paredes de la caverna se movían. No era una ilusión. La roca negra, lisa, fluía lentamente hacia adentro. La caverna se estaba cerrando. Las paredes avanzaban hacia ellos con una lentitud glacial, implacable, como el flujo de la marea. No había prisa. Tenían todo el tiempo del mundo. Leo fue el primero. No dijo nada. Se levantó y caminó hacia la pared que avanzaba. Se apoyó contra ella, como si aceptara un abrazo. La roca negra pareció absorberlo. Se hundió en ella sin un sonido, sin una lucha. Su linterna se apagó para siempre. Su terror se añadió al coro. Dani gritó, una larga nota de puro terror que la oscuridad devoró ávidamente. Corrió de un lado a otro, como un animal acorralado, golpeando las paredes que se acercaban. «Sácanos de aquí. Por favor». Mateo no se movió. Estaba paralizado, observando cómo el espacio se reducía. El zumbido en su cabeza era ahora su único pensamiento. Le decía que se rindiera. Que el dolor terminaría. Que sería parte de algo más grande, algo eterno. La luz de su frontal parpadeó una última vez y murió. La oscuridad fue total. Era física. Lo envolvió, lo penetró, le llenó los pulmones con cada respiración entrecortada. Ya no veía a Dani, pero oyó sus gritos volverse más débiles, más ahogados, hasta que se convirtieron en un simple susurro más, y luego, en silencio. Solo quedó Mateo. Percibió, más que vio, la pared frente a él a solo centímetros de su nariz. Percibió la que tenía detrás, a centímetros de su espalda. El espacio era tan estrecho que no podía mover los brazos. La presión era enorme. La roca fría le tocó la punta de los dedos. Y en el segundo final, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, la voz susurró una última vez, ahora con su propia voz, cansada y llena de una paz terrible. Bienvenido a casa. Arriba, en la estación Baquedano, el primer tren de la mañana entró con un rugido puntual. La gente durmió de pie, miró sus phones, se ajustó las corbatas. Nadie prestó atención a la puerta de mantenimiento semioculta, ahora firmemente cerrada, su cerradura oxidada intacta. Nadie sintió el leve temblor bajo sus pies, el último estertor de la ciudad que se alimentaba de otra pesadilla. La ciudad, indiferente y siempre hambrienta, siguió latiendo.